lo que vamos a tratar aquí en esta siguiente conferencia es acerca de un defensor para nuestro tiempo. Y esta ilustración nos hace pensar con las tablas de piedra y el dedo de Dios en el fondo. Bueno, en Éxodo capítulo 31, versículo 18 dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, él le dio 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Entonces Dios escribió en tablas de piedra los 10 mandamientos y los escribió con su propio dedo. En Éxodo 32, verso 16 dice: las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. De hecho, solo hay 3 veces en la Biblia cuando Dios escribe, y en esas 3 ocasiones escribió con su dedo. Esta vez, Éxodo 32, versículo 16, Dios escribió los 10 mandamientos sobre piedra con su dedo. Jesús escribió en la arena, ¿con qué? Con su dedo. Y cuando Babilonia estaba a punto de caer, la mano escribió con el dedo, ¿en qué? En la pared. Así que es fascinante. Dios mismo escribió 3 veces y cada vez fue con un dedo, con su dedo. Y cuando Moisés rompió estas tablas porque el pueblo de Dios se había idolatrado mientras él estaba en el monte, Deuteronomio 10, versículo 2 nos dice: y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas. Dios dice que escribirán en las tablas nuevas que quebraste y las pondrás en el arca. Así que las tablas del testimonio, conteniendo los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios, fueron puestas dentro del arca. Ok, ahora vamos a definir el asunto del pecado. Primera de Juan 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. ¿Está claro? Si usted infringe la ley de Dios, entonces está cometiendo pecado. Así que si yo robara, ¿estaría transgrediendo la ley de Dios? Sí. Si hago cualquier cosa en contra de la ley de Dios, según la definición del Nuevo Testamento, entonces estoy pecando. Esto viene del Nuevo Testamento. A las personas les gusta decir, pero la ley era para el Antiguo Testamento. Pero la definición que acabamos de leer está en el Nuevo Testamento acerca de lo que constituye el pecado. Si vemos en un diccionario acerca de qué es la transgresión, es el hecho de actuar para transgredir, el acto de transgredir, el quebrantamiento o violación de cualquier ley. Entonces, si va a transgredir, debe haber una ley. Romanos capítulo 4, versículo 15 dice: donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Fascinante. Entonces, Adán y Eva tuvieron una ley. Deberían haber tenido una ley, si no, no hubieran transgredido. Ahora, ¿puede la ley de Dios cambiar? ¿Qué piensa usted? Está escrita en piedra. ¿Acaso eso no les dice algo? Está escrita en piedra. Ahora, el hombre puede cambiar leyes, pero la ley de Dios no cambia. Allá en Sudáfrica, de donde yo vengo, tenían leyes muy extrañas en nuestro país. Algunas leyes raras, y han sido cambiadas. En el pasado hubo una ley, por ejemplo, que se llamaba el acta de inmoralidad, y si un hombre blanco estaba en compañía de una dama negra o viceversa, entonces eso era un problema. Podían ir a la cárcel. Hoy esa ley está anulada y ya no es un problema. Entonces se dan cuenta, usted puede remover la ley o para remover el problema, o si la ley permanece y si usted la quebranta, usted es un transgresor, ¿correcto? ¿Sí o no? Bien. Así que donde no hay ley, no hay transgresión. Romanos 6, 23 dice: porque la paga del pecado, la cual acabamos de definir en la Biblia, es la transgresión de la ley. Podemos leerlo. La paga de transgredir la ley de Dios es la muerte. De modo que ese es un asunto muy importante. Algunas personas dicen que no hay ley, que no podemos guardar la ley, pero la Biblia claramente nos enseña que si transgredimos la ley de Dios, entonces la paga del pecado será muerte. Ahora, el pecado nos separa
de Dios. Leemos eso en Isaías 59, versículo 2. Por vuestras iniquidades, vuestros pecados, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Eso es importante. A algunos les gusta tornar esa definición de arriba abajo. Prefiero mantener la definición así como está en la Biblia. El pecado es la transgresión de la ley, y si usted peca, esto causa una separación. Así que hemos sido separados de Dios a causa del pecado. Pero hay una manera de resolver este problema, y esta manera es Cristo. Romanos 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que hay dos posibilidades. Adán y Eva pecaron, y la paga del pecado es muerte. Dos posibilidades. O eliminamos la ley, como en Sudáfrica, había una ley, y esa era una ley tonta, y entonces se anuló la ley. Ya no hay más ley, y si no hay más ley, entonces no hay más transgresión. ¿Tiene sentido esto? Así que si eliminamos la ley, eso arregla el problema. Entonces eres libre. Y todos los que estuvieron en la prisión por causa de actos de inmoralidad, según esa ley, se libraron. Ahí está. Ya no hay más ley. Entonces ya no hay más transgresión. Eres libre. ¿Hizo Cristo eso? ¿Puso a un lado la ley? ¿Sí o no? No. Vea lo que dice la ley. La ley dice, morirás. Pero Cristo pudo haber dicho, oh, hice una ley, pero esa es una ley muy dura para ustedes, así que quitamos esa ley. Pero Dios no cambia. Entonces aquí tenemos un callejón sin salida. La ley dice que tú seguramente morirás. Pero Cristo no trató este asunto livianamente. Si hubiera sido posible sacar la ley, entonces no hubiera sido necesario pagar la penalidad de la ley, ¿correcto? Bueno, correcto. Así que, en otras palabras, el hecho de que Cristo vino a morir significa que Él pagó la penalidad, ¿correcto? Entonces, ¿será que la ley todavía es vigente? ¿Sí o no? Absolutamente sí. Algunas personas dicen que la cruz anuló la ley. Me gustaría decirles que la cruz garantiza que la ley siga vigente. La cruz es la garantía de que la ley sigue vigente. ¿Por qué? Si hubiera sido posible de sacar la ley, Cristo no hubiera tenido que morir. ¿Es correcto? Muy bien. Pondré enemistad, recuerda el texto, entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Génesis 3:15. Esta es la enemidad entre el diablo y Cristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es el don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Efesios 2:8. Ahora, ¿confunden esos textos, sí o no? No, no confunden. ¿Puedo ser salvo guardando la ley? No. Porque soy salvo por medio de la gracia. Cristo pagó la penalidad por mí y murió por mí. Y por medio de la gracia soy salvo. Si acepto su don de salvación, soy salvo por la gracia. La ley no me puede salvar. La ley es solo algo escrito. La ley no es un medio para salvarme. La ley es solo un medio para decirme lo que es bueno y malo. ¿Tiene sentido esto? Bien. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué dice Pablo aquí? De ninguna manera. En otras palabras, lo que él está diciendo aquí es que la gracia me salva y las obras no me pueden salvar. Pero el pecado no puede señorear, controlar sobre mí. Entonces, ¿qué? Así que, ¿acaso ahora puedo pecar? ¿Sí o no? De ninguna manera. La gracia establece la ley. Así que de ninguna manera puedo pecar. La gracia establece la ley. Miro a la cruz y dijo, increíble, Señor, ¿por qué tuviste que sufrir y morir por mí?
Y el Señor dice, porque eres un transgresor y la ley requiere que mueras. Por eso yo pagué el precio por ti e hice justicia. La justicia se cumplió. La justicia se cumplió. Déjenme darles un ejemplo. Si usted tiene una pequeña hija, si tienen una hijita y unos muchachos vienen y la violan, la pegan, la mutilan, la estrangulan y la dejan muerta. Horroroso. Y usted está destrozado, absolutamente devastado. Y va a la corte y el juez le dice, lo que hicieron no está bien, esos chicos, por favor, vean que no vuelva a repetir otra vez, váyanse. ¿Y cómo se sentirá? Estaría muy enojado, ¿verdad? Porque no hubo ¿qué? No hubo justicia. No hubo justicia para nada. Pero Dios es al 100% justo. Pero Dios también es también al 100% misericordioso. Es difícil ser las dos cosas. Por eso Dios tomó sobre sí mismo la penalidad, pagó el precio y murió. ¿Él requiere tu muerte también? Ahora hay una pregunta difícil para usted. Claro que sí. Él requiere tu muerte. ¿Qué clase de muerte requiere? Él requiere la muerte del hombre viejo de pecado. De pecado. En otras palabras, el viejo tú debe morir y el nuevo tú debe renacer de la muerte en Cristo por medio de su poder y su resurrección. Y un nuevo hombre será transformado. Es un hombre transformado. Y en Cristo caminamos este camino otra vez. Caminamos este camino otra vez. Y Cristo nos dará fuerzas para hacer lo que es correcto. Increíble. Tenemos una segunda oportunidad. Tenemos una segunda oportunidad. Ahora sí, regresando al ejemplo, si este asesino, estos muchachos, están sentenciados a morir y se arrepienten completamente, y allí están, y alguien está dispuesto a cambiar el lugar con ellos, esas personas tienen una segunda oportunidad. ¿Qué harían estos hombres? ¿Saldrían a matar otra vez o quizás considerarían que se les ha otorgado una oportunidad? Y dicen, ahora tengo otra posibilidad, mejor camino correctamente. Por eso Dios prohíbe que la gracia anule el guardar la ley. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, no seremos salvos por lo que hacemos de cosas buenas, porque por medio de la ley está ¿qué? El conocimiento del pecado, Romanos 3, 19 y 20. Así que la ley no puede salvarme, solo Jesús puede salvarme. Pero la ley puede decirme lo que es bueno o malo. Entonces, si yo sé lo que es correcto y no lo hago, ¿qué es lo que dice el texto? Entonces, ¿será para mí qué? Pecado. Bueno, entonces la ley me dice lo que es el pecado. Romanos 3, versículo 31. Luego, por la fe invalidamos la ley. ¿Qué dice él? De ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Sabe? Es increíble cómo el pensamiento de Pablo se distorsiona sobre este punto en particular. Porque las personas creen que estamos bajo la gracia y la obediencia de la ley, eso es cosa judía. No. La Biblia enseña que estamos bajo la gracia y que las obras no nos pueden salvar. Podemos hacer todo lo justo, todo lo que queremos, pero si no aceptamos el regalo gratuito de la salvación que es en Cristo Jesús, no sirve a nada. Porque es solamente una persona que hay salvación, en Cristo Jesús. Pero la ley me enseña lo que es bueno y malo. Y cuando yo vengo en armonía con Cristo, entonces yo guardaré sus mandamientos. Jesús dice, si me amas, guardarás mis mandamientos. Romanos 3, versículo 31. De manera de que la ley es verdad y es santa, y el mandamiento es santo y justo y bueno. Romanos 7, versículo 12. Así que la Biblia claramente enseña que la cruz no sustituye la ley.
sino que la establece. Establece la autoridad de la ley. Porque si hubiera sido posible sacar la ley, entonces Cristo no necesitaría haber venido a morir. Ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8, versículo 1. ¿Al Espíritu le gusta el pecado? No. Al Espíritu no le gusta el pecado. Así que si usted está en Cristo y le dice al Señor, quiero hacer tu voluntad, muéstrame lo que es bueno y lo que es malo, y a caminar en lo bueno, caminar en lo bueno. El pecado rompió la relación, y Jehová, Dios, hizo al hombre y a su mujer, les hizo túnicas de pieles y los visitó. Génesis 3, versículo 21. Ellos habían perdido la vestimenta de justicia, y Dios en su misericordia les dijo, te cubriré otra vez. Y Él les dio la promesa del Mesías, que los cubre de justicia, de su justicia. Entonces, el primer símbolo de la muerte era un animal que moría. ¿Correcto? Sí. Un animal murió y se convirtió en el símbolo en que Cristo moriría por nosotros. Bueno, ahora miremos a otra ley, la cual es llamada la ley ceremonial. Y esta incluía a todos los festivales, las reglas y regulaciones que Israel tenía que cumplir. Ahora, recuerde que los 10 mandamientos fueron escritos, ¿cómo? Leímos, por el dedo de Dios, y fueron escritos, ¿dónde? En piedra, y ¿dónde tenían que ser puestos? En el arca. La ley ceremonial fue escrita por Moisés y fue puesta al lado del arca. Leamos esto cuidadosamente. Deuteronomio capítulo 31, versículos 24-26. Y cuando acabó Moisés de escribir estas palabras de esta ley, ahora, ¿quién escribió? Moisés. En un libro, y no en tablas de piedra. En un libro, hasta concluirse las palabras, pero dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley, el libro de la ley, y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y que esté allí por testigo contra ti. Ahora, recuerden esto cuidadosamente, grábenlo en su memoria. Es bueno grabar la palabra de Dios en la memoria. Uno tiene que estar adentro del libro de la ley, afuera, y sirve como un testimonio contra nosotros, un testigo contra nosotros, la ley ceremonial. Así que esta ley nos dice algo acerca de nosotros. Bueno, correcto o incorrecto. Nos dice que somos pecadores. La ley, los 10 mandamientos, nos indican, definen lo que es el pecado. Pero esta ley nos dice cuál es nuestra parte en esto. Y nos indica a una solución. Hay 2 leyes distintas. Una estaba en las tablas de piedras puestas en el arca y escritas con el dedo de Dios, y la otra fue escrita en un pergamino, el libro de la ley puesto al lado del arca. Ahora, la ley moral está en la Biblia, los 10 mandamientos que en Santiago se llama la ley real. Es llamada la ley de libertad. No es la ley de esclavitud, la ley de libertad. Les diré algo. Si todo el mundo en este planeta guardaría los 10 mandamientos, todos seríamos libres, ¿correcto? Porque usted podría salir de la casa, entrar en su coche, sin tener que poner el seguro, ni siquiera tiene que prender el motor, solo pisa el acelerador y se va. No necesitaría una llave y no tendría que tener miedo en la noche, sin mirar a la izquierda o a la derecha o a nada o a nadie que vendría a pegarte en la cabeza. Usted sería libre si todos obedecieran la ley de Dios, ¿correcto? ¿Sí o no? Ok. Éxodo 31 dice, la escritura era escritura de Dios grabada sobre tablas. Deuteronomio nos dice que fue puesto dentro del arca. Primera de Juan 3, versículo 4 y al 8 y Romanos 4 dice que la ley existió antes del pecado. ¿No dijo acaso que donde no hay ley no hay transgresión? Y Adán y Eva transgredieron, entonces debe haber habido una ley, ¿cierto o no? Bueno, Romanos dice que el blanco de la ley es de revelar el pecado, porque por la ley es el conocimiento del pecado, Deuteronomio 5:22 y Salmos 19:7 y Romanos 7 y muchos otros textos dicen que la ley es completa, es perfecta, es santa, es justa y es buena.
Es lo que dice acerca de la ley de Dios. Y Salmo 111, versículos 7 al 8, dicen que los mandamientos son afirmados eternamente para siempre. Miremos a la ley ceremonial. Es llamada la ley de los mandamientos que contenían las ordenanzas. Efesios 2, 15, Hebreos 9 y 10. Fue escrita por Moisés y fue puesta en el libro de la ley, Deuteronomio 31. Acabamos de leer esto. Fue puesta al lado del arca, no en el arca, Deuteronomio 31, 24, 26. Y fue dada después del pecado. Después del pecado. Gálatas 3, 19. La ley fue agregada por la transgresión. Así que la transgresión requiere una ley. Así que otra ley fue agregada por la transgresión. Por eso tenemos dos leyes. Una es la ley ceremonial y la otra es la ley moral. Y el propósito era para revelar el remedio para el pecado. Levíticos 6, 1, 6 y 7 y Juan 7, 29 y Mateos 27, 51. Es una ley temporal y caducará. Se quitará. Ahora, debemos saber muy bien de qué ley estamos hablando y debemos entender los dos lados de la cuestión, porque en la Biblia simplemente se usa la palabra ley por las dos y tienen que darse cuenta según el contexto si se está hablando de la ley moral o de la ley ceremonial. Difícil, y uno se puede confundir bastante si no conoce la definición que acabamos de mencionar. Tiene que saberla exactamente. Así que es así como era. Había una ley moral que se encontraba adentro del arca, y arriba del arca había una cobertura de oro llamada, en inglés, la cubierta de misericordia. Es una cosa maravillosa. Ya regresaremos a esto en un momento. Y luego el libro de la ley, escrito por Moisés, con todas las leyes ceremoniales, puesta al lado del arca. Ahora, hay 4 evangelios escritos en la Biblia. Son los evangelios de Mateo, Marco, Lucas y Juan. Y las personas se preguntan, ¿por qué se repiten las historias? ¿A qué sirve? Bueno, hay mucho. Porque cada uno de los evangelios es un poco diferente. Mateo habla acerca de Cristo el Rey. Marco habla de Cristo el Salvador. Y Lucas habla de Cristo el hombre. Y Juan habla acerca de Cristo el divino. Así que ahí tiene todos los aspectos de la divinidad. Ahora miremos a los 5 libros de Moisés y veamos. Vamos a ver. Génesis es el libro de los orígenes, la caída y la promesa de la redención. Así que Cristo está ahí también, explicado. Éxodo, Cristo nuestro santuario. Y estaremos tratando sobre este tema después. Increíble, hermoso. Levíticos, Cristo nuestro sacrificio, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿El Cordero representaba a quién? Representaba a Cristo. Así que Levíticos es Cristo como nuestro sacrificio. Números, el libro de Números, es Cristo como nuestra guía. Y Deuteronomio es Cristo como nuestra recompensa. Así que los 5 primeros libros de la Biblia nos dan un plan de salvación en forma de bosquejo. Nos hablan de la ley y la ley ceremonial, nos hablan del remedio para el pecado. Y como el remedio está en una persona, todos estos asuntos tratan con un solo individuo. Y este es Cristo Jesús. Veamos si podemos encontrar esto. Génesis capítulo 26, versículo 5. Un texto fascinante. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Miren. Hay personas que dicen que los mandamientos les pertenecen solo a los judíos. Y fueron dados en el Sinaí, en los 10 mandamientos, en tablas de piedra. ¿Correcto o no? Bueno, ¿qué leyes y estatutos guardó Abraham, pues? Esto era antes que los judíos. Obviamente, él obedeció a los mandamientos de Dios. Entonces, los mandamientos, si existían entonces, fueron desde el principio. Pero como el ser humano es olvidadizo, se le dieron en tablas de piedra otra vez para posteridad. Y Jesús dijo, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 15:10. Jesús dejó un ejemplo. Él obedeció a los mandamientos. Jesús dice, no penséis que he venido para abrogar la ley. Él se refiere aquí al antiguo Pentateuco, que eran los 5 primeros libros de Moisés, y contenían la ley de los 10 mandamientos. Así que ni una jota ni una tilde sería removida. Esto incluye los 10 mandamientos y los profetas. Todo lo que se ha dicho por los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, dijo Jesús.
Porque de cierto os digo que hasta que pasan el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5, 17 y 18. Entonces puede ver que Jesús no vino a cambiar nada, sino que vino a cumplir. Él es el cumplimiento de la ley ceremonial. Él es la solución al pecado. Y Él vino porque la ley de los 10 mandamientos nos había condenado a todos nosotros a la muerte, pero Él vino a hacer justicia, a pagar el precio. Así que en la cruz la justicia y la misericordia se juntaron. Increíble. Jesús dice, pero es más fácil, eso es Jesús que está hablando, que pase en el cielo y la tierra para que se frustre una tilde de la ley. Lucas 16, versículo 17. ¿Ven que la ley permanece, sí o no? Ok, así que aclaramos esto. Primera de Juan 5, versículo 3. Pues este es el amor de Dios, que guardaremos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Algunas personas dicen, no puedo guardar la ley de Dios, es imposible, es imposible. Es imposible. He tenido pastores que me han dicho lo mismo. Pastores que me dicen que es imposible guardar los mandamientos de Dios, que no tenemos que guardar los mandamientos de Dios. De hecho, de que los mandamientos han sido eliminados. Y le dije, pastor, deme su esposa, la necesito esta noche. Y él dijo, ¿qué quiere decir? Pues le dije, bueno, si no hay mandamiento que diga, no adulterarás. Y me dijo él, no quise decirlo así. Y le dije, bueno, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo lo explica? Está bien, si asesino a su hija, está bien eso. No quería decir eso. Entonces, bueno, no se debería matar. Aquí podemos citarlos a todos ellos, los mandamientos. ¿Los quieren? Pero ellos no los quieren. Así que o están aquí, o están presentes o no presentes. El Señor dice que sus mandamientos no son gravosos. Y habiendo perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos. ¿Quiénes? ¿A todos quién? A todos los que le obedecen. Hebreos 5, versículo 9. Obediencia. Así que si usted tiene un evangelio tiene la obediencia, entonces tiene un evangelio a medias. Está mal basado. Va a ser inestable y se va a caer. Ahora, veamos esto. A lo que realmente lo sorprenderá. La ley en el Nuevo Testamento. Mateo 4:10 o Apocalipsis 19:10. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mírenlo por ustedes mismos. Está ahí, en el Nuevo Testamento. No estoy leyendo el Antiguo. Aquí, primera de Juan 5:21, Hechos 17:29. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Este es el segundo mandamiento. Primera de Timoteo 6:1. Que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Si leen Marco 2, 27, 28, Hebreos 4:4, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Aquí. Honra a tu madre y tu padre, Mateo 19, 19, Efesios 6, 1 al 3. No matarás, Romanos 13, 9, Santiago 2, 11. No adulterarás, Mateo 19, 18. No robarás, Romanos 13, 9, Efesios 4, 20. No dirás falso testimonio, Romanos 13, 9. No codiciarás, Romanos 7, 7. ¿Está la ley ahí, sí o no? ¿En el Nuevo Testamento, sí o no? Sí. ¿Permanece la ley? Absolutamente sí. No toquen la ley de Dios. Fue necesario que Dios muriera porque la ley todavía permanece. Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Quién era la simiente? Acabamos de hablar acerca de esto ahora mismo, Jesús. Y hubo una ley que fue agregada por la transgresión, o a causa de la transgresión. Ahora, piensen bien, damas y caballeros, piensen. La transgresión requiere que haya una ley, ¿cierto? Así que leámoslo un poco diferente. Digamos, hubo una ley agregada porque otra ley había sido transgredida. ¿Es eso lo que dice? Muy bien. Entonces, ¿qué ley fue transgredida? Los 10 mandamientos. ¿Y qué ley fue agregada por la transgresión? La ley ceremonial. Ah, muy bien. Muy bien. Entonces la solución al problema fue añadida porque el problema había sido creado por la transgresión de la ley. Simple, así es. Entonces la tuvimos la ley desde el principio. Este hombre de aquí, su nombre era Caín, y él dijo, no voy a obedecer. Haré obras con mis propias manos.
Hay muchas personas que dicen eso. ¿Sabía eso? Increíble. Y Abel dijo, el Señor dice, trae un cordero porque el cordero representa al Mesías que vendrá, que morirá en mi lugar y derramará su sangre. Y yo confío en los méritos de la sangre del cordero. ¿Fue salvado por la gracia o por obras? Por gracia. Entonces, ¿la gracia ya existía en el Antiguo Testamento, sí o no? Sí. Entonces, ¿cómo eran salvadas las personas en el Antiguo Testamento? ¿Guardando los mandamientos o por gracia? Por gracia. ¿Hay algo que ha cambiado? No. Y yo soy el Señor que no cambio, dice el Señor. Yo soy el Señor y no cambio. Veamos la ceremonia que tuvo que ser representada. Aquí está el santuario que tuvo que construirse de acuerdo a especificaciones precisas. Había una pared blanca de lino blanco alrededor. Había una entrada que se llamaba la puerta. Y cuando uno entraba allí, había un altar de sacrificio. Y si avanzaba más, había una fuente de metal, que es una pila de agua. Y se entraba en el primer aposento, el primer tabernáculo, y había candelabros, y en el otro lado había una mesa de panes, y en el medio había un altar de incienso, y si entraba al segundo aposento, detrás de ese, habían los 10 mandamientos en el arca cubierta por 2 querubines. Eso es lo que había. Tomemos una mirada a este texto. Éxodo 25:8. Me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Era un símbolo de lo que Cristo iba a morar entre su pueblo. ¿Cómo se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte? Hebreos 8, versículo 5. Todo de acuerdo al modelo, ni una jota, ni un poquito, no mueva nada. Debe ser exacto. Dios es muy exacto. Por eso le dijo exactamente cómo debía ser construido. Cada pequeño detalle, y cada pequeño detalle es importante. Y a nadie le importa leerlo. O eso era Antiguo Testamento. Pero lo que pasó en el Antiguo Testamento fue escrito para nuestra admonición. Así dice Pablo. Así que será mejor que nos aseguremos de leerlo. Bueno, todos estos pilares, el Señor dice que son una copia del tabernáculo en el cielo, en el templo en el cielo. Y dice, al vencedor lo haré columna en el templo de mi Dios, en mi casa. Entonces el pilar simboliza los redimidos. Es interesante. Y se necesitaba dinero para pagar la construcción, y cada persona tenía que pagar un precio de redención, y era el mismo precio para los pobres o para los ricos. Así que era, y si bien recuerdo, un cuarto de shekel de plata, y cada uno tenía que pagarlo. Y Jesús vino y envió a su discípulo a pescar el dinero de redención de la boca de un pez. ¿Se acuerda de esa historia? Y hubo suficiente para pagar para los 2 de ellos. Jesús está dispuesto a pagar el dinero de la redención por ti. Ahora, ese era el símbolo. Las bases del santuario, y cada uno tiene que ser partícipe. Tiene que pagar. Tiene que dar algo. Y aquí había una puerta afuera, una puerta. Y esta puerta estaba cubierta con material de 4 colores. Tenía morado o púrpura, tenía rojo, tenía azul y tenía también color blanco. Y había un hilo de oro. Morado es el color de la realeza, rojo es el color del sacrificio, y azul es el color de obediencia, y el blanco representa el color de la justicia. Esos son los aspectos de Cristo. Y por si acaso, si usted quiere tener el morado, tiene que mezclar el rojo y el azul. Entonces, el sacrificio y la obediencia hacen realeza. Increíble, es hermoso. Jesús dice, yo soy la puerta, y nadie viene al Padre sino por mí. Y si no entras por esa puerta, Él dice, no tienes parte conmigo. Entonces Jesús es la puerta. Esta puerta, había solo una, y después había otra por aquí, y esta era llamada el portón, y esta se llamaba la puerta, y tenía el mismo material. Y después había otra adentro que tenía el mismo material con los mismos colores. Así que Cristo es identificado con la puerta y con los colores.
y con el velo que está entre el primero y el segundo aposento. Y si viene por aquí, la primera cosa que encuentra es el altar de sacrificio. ¿Qué se hacía ahí? Un sacrificio. ¿Y quién representa ese sacrificio? Representa a Cristo. Entonces el lino blanco alrededor es la justicia de Cristo. Cuando se entra por la puerta, en otras palabras, cuando acepta la salvación por medio de Cristo, entrando por la puerta, y se queda envuelto por la justicia de Cristo. Hermoso. A eso se le llama justificación. Y se encuentra frente al altar de sacrificio y hay un cordero. Y es testigo del sacrificio del Hijo de Dios en símbolo para quitarle los pecados, sus pecados. Hebreos 9:24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para representarse ahora por nosotros ante Dios. Así que el santuario terrenal era una copia del santuario celestial donde Cristo es nuestro sumo sacerdote. Hebreos 9:8 dice, no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. El ministerio de Cristo solo pudo empezar en el cielo una vez que el terrenal estaba completo. ¿Y cómo sabemos eso? Porque en el tabernáculo terrenal, al sacerdote no le estaba permitido entrar al primer aposento hasta que el sacrificio se había hecho. Había un cordero y había un carnero de consagración. El cordero representa a Cristo al principio de su ministerio y el carnero representa a Cristo al terminar su ministerio. Y si el carnero de consagración era sacrificado, al sacerdote se le permitía después entrar al lugar santo. Y la Biblia nos dice que Cristo no entró con la sangre de corderos o carneros, pero con su propia preciosa sangre. Entonces, este servicio tenía como una garantía de la venida del Mesías. ¡Qué hermoso simbolismo! Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndolo, miren, es una copia del celestial. Hebreos 8:5. Entonces, el tabernáculo puesto en el medio del campamento de las personas representaba al ministerio de Jesucristo. Ahora, ¿no cree que es importante que entendamos el ministerio de Cristo, sí o no? Yo creo que sí. Jesús habitó entre nosotros, Juan 1:14. Entonces estudiamos este ministerio, porque si lo estudiamos, entonces podremos distinguir los engaños, muchos de los engaños que hay en este mundo. Muchas personas terminan su evangelio una vez de que hayan pasado por esta puerta. Allí están adentro. Ahora, adentro estoy cubierto por la justicia de Cristo. Mi vida sigue como antes. Nadie ha cambiado. No, no, no. Hay más en el ministerio. Solo ha visto el primer tabernáculo. Veamos a los muebles una vez más. Cuando entra, entonces había un altar de sacrificio y una fuente de metal. Y luego entraba al primer aposento. Y en el primer aposento, a un lado, había el candelabro. También un altar de incienso y una mesa del pan propiciatorio, y había un candelabro de 7 brazos. Y en el candelabro de 7 brazos. Y en el otro aposento estaba el arca del pacto. Entonces, la corte de afuera representaba la tierra. El portón, la puerta, el velo representan las 3 dimensiones del ministerio de Cristo. 3 dimensiones. 3 dimensiones, no solo una. Había 4 pilares para el velo, 4 cubiertas, 4 colores, 4 ingredientes en el pan propiciatorio. El número 4 es el número de la tierra, norte, sur, este, oeste. Toda la tierra se alcanza por esta redención. 48 tablas, 60 pilares, múltiples de 144,000. Las basas estaban hechas de plata, como dijimos, del dinero de la redención. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús. 1 Corintios 3:11. Él es el fundamento de cada pilar. 5 barras sosteniendo la estructura, 5 factores sosteniendo el cuerpo de la unidad del Espíritu. ¿Se acuerdan? Hay solo un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y un Padre de todos. 5 factores sosteniendo el santuario junto. Ahora vamos al sacrificio. El cordero se traía y el pecador se presentara frente al cordero. ¿Y qué tenía que hacer? Tenía que poner sus manos encima del cordero.
Y entonces se mataba el cordero y la grasa era removida y quemada. La grasa es el símbolo del pecado y el quemar la grasa es el quitar el pecado, Levíticos 3:3 y Salmos 37:20. Así que la grasa que está en las partes interiores, cubriendo los órganos internos, se convierte en un símbolo de pecado, el cual es quemado en Cristo. Hermoso símbolo. Es el cordero que era atado a los cuernos del altar. Cristo es el cordero que es atado al sacrificio y se convierte en tu sacrificio. Entonces el cordero atado con una cuerda al altar, y tú tenías que sacrificar el cordero. Tú tenías que hacer tu parte en el servicio. Tú tenías que matar el cordero. El sumo sacerdote agarraba la sangre y en cierto sentido la sangre del cordero te limpia de tus pecados. Y el sumo sacerdote mismo era un símbolo de Cristo. Claro que en ese sistema el cordero y el sumo sacerdote son realmente uno. Pero claro, el cordero está muerto y después del proceso. Así que entonces el sumo sacerdote representa a Cristo, quien en un sentido es el Salvador resucitado. En Levíticos 4:27-31, si alguna persona peca involuntariamente cometiendo falta en contra de algunos de los mandamientos de Dios, presentará como ofrenda una cabra y pondrá su mano sobre su cabeza de la ofrenda de expiación y degollará en el lugar del holocausto. Somos responsables de la muerte de Cristo. El sacerdote hará expiación sobre él. Cristo hace una expiación por nosotros y el sacerdote es un símbolo y será perdonado. Ese es el plan. ¿Cómo deshacerse del pecado? Entonces pone su mano sobre el cordero. Leamos lo que dice la enciclopedia judía acerca de esto. Dice: el poner las manos en la cabeza de la víctima es un rito ordinario por el cual se hacen la sustitución y la transferencia de los pecados. En cada sacrificio hay una idea de sustitución. La víctima toma el lugar del ser humano pecador. Tengo una pregunta para ustedes. ¿El evangelio fue predicado a ellos, sí o no? No se les predicó así como se nos predica a nosotros, se les predicó en símbolos. Si hubieran estudiado la ceremonia, hubieran visto el ministerio de Cristo en ella. Pero empezaron a usar la ceremonia como un ritual. Y cuando algo es ritualizado, entonces pierde el verdadero significado, la esencia. Entonces, el sumo sacerdote, el cordero, la sangre, todo indica a Jesucristo, quien es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Juan 1, versículo 29. Helo aquí, mírenlo. Ahí está la tipología. Es fascinante. Cuando Abraham tuvo que sacrificar a Isaac y tenía que hacerlo en el monte Moria, y el monte Moria es el mismo monte donde después el templo fue construido, y el templo representaba el santuario del desierto, el ministerio de Cristo. Cuando excavaron la cantera en el monte Moria, Salomón hizo una cantera en el monte Moria y sacaron bloques de piedra. Y esto creó una valle entre dos colinas. Y una colina fue llamada Gólgota. Y es fascinante que el monte Moria era una colina, y que Jesucristo murió en el monte Moria. Increíble. Él murió en la misma montaña, simbolizando la muerte del Cordero. Mis pequeños hijos, yo les escribo estas cosas para que ustedes no pequen, pero si alguien peca, nosotros tenemos un abogado con el Padre, Jesucristo, el justo. Entonces, Cristo ha muerto ahora, que ya murió, o ha resucitado y es un abogado para nosotros. Entonces, ¿la obra de Cristo se acabó en la cruz o todavía está haciendo algo? Él todavía está haciendo algo. Oh, sí. El precio por el pecado ha sido pagado completamente. Pero el trabajo de Cristo no se ha terminado. Si no, ya hubiera acabado la cruz. Cristo es el abogado. Todavía podemos encontrar salvación en Él. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos paz, y cayó sobre Él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados.
Isaías 53. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Así que debemos confesar, ¿sí o no? Absolutamente. Y Él puede limpiarnos de toda la maldad. ¿Sabía que hay predicadores que dicen que no hay nada más malvado que podamos hacer que hablar de la naturaleza pecadora del hombre? Tengo noticias para ustedes. Si no hablamos del pecado, entonces no necesitamos una solución. Podríamos seguir sin Cristo, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, todos esos símbolos representan al sumo sacerdote. Ahora, aquí está la fuente de metal. La fuente de metal venía después del sacrificio. Muchos sistemas religiosos quieren aceptar la justicia de Cristo, vienen a la puerta, aceptan el sacrificio expiatorio de la cruz y luego dicen, muchas gracias, ahora soy salvo. Pero todavía falta lavarse, ¿sí o no? Lavarse representado por el renacimiento y cambio que debe ocurrir en el carácter. Algo tiene que pasar. Entonces la fuente de metal representa el lavamiento por agua. Allí está, y uno se lavaba en la fuente de metal. El sacerdote lo hacía como un símbolo, pues el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte había el candelabro y la mesa y los panes de la propiciación. Y el sumo sacerdote entraba diariamente, no sin sangre. Ahora, esto es lo que pasaba. Imagínese esto. El pecador trae el cordero. El cordero está muerto, se mata, y sus entrañas están quemadas, y lo que queda del cordero es finalmente quemado afuera de la ciudad. Y esto simboliza que Cristo moriría afuera, y que Él sería matado y eliminado afuera de la ciudad. Luego, el sumo sacerdote cocinaría una pequeña porción ceremonial, y documentos nos dicen que era el tamaño de una arveja, y lo comería. Y simbólicamente, los pecados confesados sobre el cordero eran transferidos al sumo sacerdote. Y ahora él simbólicamente llevaba sus pecados como Cristo carga nuestros pecados. Ahora, el sumo sacerdote hacía el sacrificio por sí mismo, más todos los pecados confesados que él tomaba sobre sí mismo, y tomaba esa sangre y la llevaba al santuario diariamente y la ponía en los cuernos del altar. Así que en símbolo esos pecados eran removidos y puestos en el registro del santuario, y mantenía la luz ardiendo. La luz representa a Jesucristo, la luz del mundo. Esta es una representación del arca de Tito, el emperador Tito, cuando él se llevó los muebles después de la destrucción de Jerusalén. Y se llevaron todas estas cosas. ¿Dónde están hoy? Pues uno se pregunta, no sabemos. Jesús dice en Juan 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El aceite que estaba en la lámpara es un símbolo del Espíritu Santo que difundiría la vida por medio del Espíritu Santo. El humo de incienso con las oraciones de los santos que subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. Apocalipsis 4:8. Todo tenía que ver con Jesús. Entonces el sacerdote quemaba este incienso, y esto representaba nuestras oraciones ascendiendo a Dios y siendo aceptadas por medio de Jesucristo. Y entonces había esta sangre que se transfería, transfiriendo el registro de los pecados al santuario. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Esa era la mesa del pan. Pan sin levadura, sin pecado. Ahora, en otras palabras, si usted entraba, estaba cubierto por la justicia de Cristo. Si aceptaba el sacrificio de Cristo, debía ser lavado y renacer. Y luego, ¿qué debía hacer? Ser partícipe de la luz por medio del Espíritu Santo. Jesús es la luz del mundo. Mi palabra, su palabra es que a mis pies, una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Y si usted no es partícipe del cuerpo de Cristo, si no hace a Cristo parte de usted no tiene parte en Él. Y usted tiene que hablar a Dios por medio de Cristo. Entonces Cristo se convierte en su amigo personal. Usted come, duerme, toma y camina con Él. A eso se le llama santificación. Y la Biblia dice que sin santificación no verá a Dios. Que no es suficiente de decir soy justificado, pero no quiero saber nada del resto.
usted tiene que aceptar todo el conjunto o nada. De eso se trata. Entonces, la mesa del pan propiciatorio representa a Cristo para su pueblo. Hay 12 panes, 12 tribus de Israel, 12 apóstoles. Los números son significativos. Los ingredientes del incienso representan a toda la humanidad. Hebreos 9, versículo 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo. Ahora allí vamos al lugar santísimo. Ahora, hemos estado hablando bastante y quizás están humejando un poco ya la cabeza, así que muevan la cabeza un poco y despierten. ¿Están despiertos? Muy bien. Porque ahora vamos a hacer algo realmente interesante. Vamos a ver al segundo cuarto del santuario. Y me dicen que mi cabello está todo desarreglado, pero no importa. Bueno, vamos. El primer cuarto representa tu compromiso diario con Cristo, participando de la palabra, participando de la vida, viviendo una vida en Cristo. Pero también contiene el registro de todos nuestros pecados confesados. ¿Está claro para todos? Porque la sangre fue transferida a los cuernos del altar, ¿es cierto? Entonces contiene el registro de todos los pecados. Déjame decirte algunas buenas nuevas. Bendito eres tú si el registro de tus pecados es transferido y registrado en el santuario. Bendito eres tú. No son malas noticias, son buenas noticias, porque esos pecados que están registrados son personados ahí. ¿Sabían esto? Son perdonados. Todos los pecados que han confesado sobre el Cordero y han sido transferidos al sumo sacerdote y que han sido registrados en los cielos son sus pecados confesados. Así que un día, cuando el registro del cielo está para ser purificado y limpiado del pecado, abrirán los libros y dirán: aquí está el registro de los pecados míos, de Walter Fight. Y leerán una lista tan larga que se extenderá seguro 50,000 veces alrededor del globo. Espero. Y el diablo vendrá, y él será el acusador de los hermanos, ¿sí o no? Y él dirá: yo sé que hice que este hombre hiciera esto. Y miramos a los registros y dicen: sí, aquí está. Y dice: perdonado. ¿Algo más? No, pero un momento, él hizo esto también. Miremos. Aquí está, sí. Y dice: perdonado. Y si él puede mencionar un pecado que no está en la lista, ustedes tienen problemas. Así que entregue su lista al santuario, confiese y renuncie. Y estará usted seguro. El juicio es una buena noticia si tus pecados son registrados en el santuario. Ahora, un día en el cielo, tengo buenas noticias para ustedes. La redención de Cristo es tan completa que ustedes estarán frente a Dios no solo como pecadores perdonados, sino como individuos que son como si nunca hubiesen pecado. ¿Cuán lejos Dios removerá los pecados de ti? Tan lejos como el este al oeste. Esto es infinitamente lejos. No hay manera de que ellos regresen a ti. Usted estará enfrente de Dios como si nunca hubiera pecado. Tendrás un derecho perfecto al cielo en ese día, si tu registro de pecados está registrado aquí. Es la doctrina más hermosa del mundo. La doctrina más hermosa en el mundo. No hay nada que temer si has confesado tus pecados y renunciado a ellos. ¿Acuerdas de María Magdalena? ¿Se acuerdan de ella? Cuando fue acusada, Jesús le dijo: ni yo te condeno. Eso es cierto. Esa es la gracia. Eso se llama gracia. Y luego, ¿qué le hizo? Ve y no pequen más. ¿Qué es eso? Poniéndola bajo la ley. Entonces, la gracia y la ley van juntos. Así que, ahora, el registro del pecado está ahí.
Y ahora, una vez al año, el registro de los pecados era limpiado. Y por ese propósito, el sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo. ¡Qué situación más seria! Tenía pequeñas campanas alrededor, granadas y campanas, granadas y campanas, granadas y campanas. Y las campanas sonaban. Y le ataban una cuerda a su pierna, una soga, porque si él entraba en la presencia de un Dios santo con pecado, moriría instantáneamente. Y lo sacarían afuera por debajo del velo, muerto. Es así de serio como era. Entonces era una situación muy seria. El sacerdote hacía una confesión completa de sus pecados personales y se aseguraba de que sus pecados fuesen todos expiados, y luego entraba a la presencia del Dios Santo. Entraba en la presencia del lugar santísimo, y ahora ahí había los 10 mandamientos, las tablas de piedras y los 2 ángeles, y la gloria, la Shekinah, que aparecería arriba de los 10 mandamientos, los cuales contienen la ley de Dios y que contienen al pecador a morir si es un transgresor. Y había la cubierta de oro fino, que en inglés es la cubierta de misericordia, y que representa la misericordia de Cristo, cubriéndote de la condenación de la ley, de la cubierta que cubría el arca del pacto. Una historia fascinante. ¿Sabían ustedes que esa cubierta de oro tenía 1,5 cúbitos de alto, y la parrilla donde el sacrificio se quemaba afuera, sobre el altar, era también 1,5 cúbitos de alto? Pequeños detalles como ese solo me dejan asombrado. En otras palabras, la justicia de Dios es tan elevada como su misericordia. Algo increíble. Muy bien. Aquí él entraba y esparcía la sangre especial en el velo y enfrente del arca, que contenía el arca, naturalmente, por supuesto, los 10 mandamientos. Mucha paz tienen aquellos que aman tu ley, y que no hay para ellos tropiezos. Salmo 119, 165. Mira los muebles. Había el altar de sacrificio, la fuente de metal, y luego a un lado la mesa del pan, y a un lado el candelabro, y luego el altar de incienso y el arca. Era en forma de una cruz y su sombra. Hermoso. Así, dispuestas a estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entraban los sacerdotes continuamente para cumplir sus oficios de culto. Eso representa la santificación a través de tu vida. Hebreos 9, versículo 6. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hebreos 4, 14. Tenemos ese privilegio hoy. Tenemos un gran sumo sacerdote, quien está sentado a la derecha del trono de majestad, un ministro del santuario y del verdadero tabernáculo, el cual el Señor puso y no el hombre. Miren, ¿hay un tabernáculo que Dios hizo, sí o no? Bueno, las escrituras están ahí para amonestarnos y decirnos la verdad, o si no, no están. La Biblia dice que hay un santuario, así que yo creo que hay uno, porque es lo que la Biblia dice. Pero siendo Cristo el sumo sacerdote por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9, 11 y 12. Cristo es el sumo sacerdote. El velo del templo fue rasgado de arriba a abajo. El sistema de sacrificios terrenal vino a su fin. La ley ceremonial se eliminó. ¿Por qué? Porque era cumplida en Cristo. Si ahora yo tomo un cordero y lo sacrifico hoy por mis pecados, ¿qué estoy diciendo? Le he dicho anteriormente. Estoy diciendo que el sacrificio de Jesús no fue suficientemente bueno. Ahora los judíos quieren construir un nuevo templo y restablecer el sistema de sacrificios, ¿sí o no? Quiero decirles que eso es blasfemia. Y sus pecados e iniquidades no serán más recordados. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Hebreos 10, 18. Así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo. Hebreos 10, 19 y 20. Tenemos un nuevo pacto con Cristo. Es el mismo que el antiguo, pero este ha sido cumplido en Cristo. Y ahora yo miro a Jesús. Y ya no tengo que mirar más a los corderos y a los carneros. Miro a Jesús. Entonces el templo, en realidad, ya se ha eliminado y tendría que quedarse eliminado. ¿Tiempo para un nuevo templo? Es lo que ellos dicen, pero yo no lo creo así. Porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros antes de Dios. ¿Puede construir uno nuevo en la tierra si hay uno en el cielo? ¿Sí o no? No tiene mucho sentido para mí. Bueno, entonces miremos a este interesante servicio. Así también Cristo
fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá otra por segunda vez sin relación al pecado para salvar a los que lo esperan. Por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Todo lo que usaba el sumo sacerdote, todas sus ropas representaban a Cristo. La vestidura interior, la blanca, es la justicia de Cristo, la exterior, y después el éfod. Todos esos son símbolos, los colores, ligándolo a la puerta, a la entrada, al velo. Cada piedra, las 12 piedras, las 12 tribus de Israel, todo se refiere al tabernáculo, hasta el techo del tabernáculo. El revestimiento exterior era de las pieles de tejón y representaba la humanidad de Cristo, y luego tenemos colores que están asociados con la puerta. Entonces, simbolizada por la piel de tejón, Cristo veló su divinidad con humanidad, Cristo el Salvador. Pieles de carneros teñidas de rojo, es el sacrificio de Cristo. Cubiertas de pelos tejidos de machos cabríos, la justicia de Cristo. Y el interior, un revestimiento real, azul, escarlata y púrpura, Cristo el Rey digno, Cristo el Salvador exaltado. ¿No es fascinante? Increíble. Ahora, hay 7 fiestas judías anuales, también asociadas con ese servicio del templo. Esto fue todo escrito en la ley de Moisés. Había un tipo y un antitipo. Había la Pascua, que representaba el sacrificio del Cordero, representaba la crucifixión. Note que era en el mes de Nisan 14. Entonces había la fiesta del pan sin levadura el siguiente día. Y ese es Cristo. Nisan 15, el cuerpo de Cristo, Cristo en la tumba. Y luego tenían la fiesta de los primeros frutos, Nisan 16. Entonces 14, 15, 16, los 3 días, el viernes, el sábado y el domingo de la crucifixión. Es la resurrección, pues es esta última fiesta. Así que hasta en las fiestas anuales celebraban el trabajo de Cristo, la obra de Cristo. ¿Eso lo sorprende? Increíble. Y luego tenía la fiesta de las semanas, la cual era en Sivan 6. Eso era 50 días después, y eso era el Pentecostés. Esta se celebraba la donación de la ley, las herramientas de la justicia, cómo estar en lo correcto en cuanto a tu obediencia. La gracia viene de Dios. Así que ahora estaban completamente equipados y al mismo tiempo se los envió a predicar a Cristo, la solución al problema del pecado. La ley define el problema del pecado. Cristo es la solución al problema del pecado. Así que el costo de la redención. Así que las 5 trompetas, la fiesta de las trompetas, Tishri, el mes de Tishri, era el anuncio del juicio y del movimiento adventista, del día de la expiación, el juicio del preadvenimiento, Tishri 10, y luego la fiesta solemne de las cabañas yendo a casa. Ahora miremos a una de estas, el día de la expiación, la cosecha de la redención seguiría a esta fiesta. Entonces, la purificación del santuario terrenal, esto es algo magnífico. El día de juicio es lo que representaba. Entonces sonaban las trompetas y traían 2 machos cabríos, y uno era llamado el Cordero de Dios, el macho cabrío de Dios, y el otro se llamaba Azazel, y era para soltarlo en el desierto. Pero Azazel significa el malvado, el Lucífero. Entonces ellos echaban la suerte y Azazel se llevaba al desierto y no era sacrificado. Él no moría, solo se lo llevaba al desierto, pero el macho cabrío de Dios era sacrificado. Entonces, el sonido de la trompeta era un símbolo de juicio, Apocalipsis 14, 6, 7, Joel 2, 1, y el macho cabrío de Dios era sacrificado, y el sacerdote entraba con su sangre en el lugar santísimo. Recuerden las campanas y la cuerda atada a sus pies. Y en Hebreos se nos dice que en el segundo aposento, en el lugar santísimo, entraba el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre. Levíticos 16, 19. Él esparcirá sobre la sangre con su dedo 7 veces, y así lo limpiará. Y así que esto limpiaba el santuario y lo santificará de las impurezas de los hijos de Israel. Acuérdense de que todos los registros del pecado estaban ahí, y todos estos tenían ahora que ser limpiados del santuario. Así que purificará el santuario. Ese es el primer tabernáculo. Y a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados, de la misma manera hará también con el tabernáculo de la reunión, que está entre ellos, en medio de sus impurezas. Entonces todo tenía que ser limpiado del registro del pecado. Increíble. Entonces
el sumo sacerdote tomaba en esta ceremonia todos los pecados que habían sido confesados por el año entero sobre sí mismo, y él salía y ponía sus manos en el macho cabrío y que se iba al desierto a Azazel, y presionaba sus manos en él y transfería el registro del pecado. ¿Quién te hizo pecar? ¿Quién te hizo pecar? Satanás te hizo pecar. Entonces, si Satanás te hizo pecar, este registro de pecados está transferido sobre el macho cabrío que se va al desierto, a Azazel, que significa Lucifer o Satanás, y él un día pagará el precio por los pecados perdonados. Y si no has confesado tus pecados, ¿quién paga por ellos? Tú lo harás. Increíble. Ahora, él no se convierte en el que lleva los pecados, que expía los pecados, porque la Biblia dice que sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así que a él se lo envía al desierto, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Levíticos 16:30. Entonces, en el día de juicio estarás frente a Dios. ¿Con cuántos pecados en ti? Ninguno. ¿No es asombroso? Es fenomenal. La purificación de Jesús es total. Estás de pie frente a Dios como si nunca hubieras pecado. Tu redención es completa. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si confesamos nuestros pecados, es muy importante, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de ¿cuánta maldad? De toda maldad. Primera de Juan 1:9. Hay predicadores que predican lo opuesto de esto, quienes nos dicen que no hay cosas más dañinas que se puede hacer de que predicar sobre la condición pecadora del hombre sin remedios. Tenemos que reconocer y confesar nuestros pecados si queremos compartir de la salvación. Entonces era un tiempo de una confesión final, un tiempo de purificación, un tiempo de juicio, y aquellos que no participaban eran cortados, eliminados de entre el pueblo. Ese es el mensaje del santuario, la purificación del santuario. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Daniel 8:14. Vendrá un tiempo cuando Cristo entrará al segundo aposento y empezará la purificación del santuario. Y trataremos de estos 2300 años de profecía en otra conferencia. En 2300 días, entonces el santuario será purificado. Entonces este juicio tomará lugar, dice la Biblia. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Daniel 7, 9 y 10. Venía como un hijo del hombre, vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. Por cuanto él ha establecido un día en cuanto él juzgará al mundo justicia. Hechos 17:31. Será mejor que tome nota del juicio porque está viniendo. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que, ¿quiénes? Que todos nosotros aparezcamos delante del tribunal de Cristo, para que cada uno que reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, sea bueno o malo. Entonces, ¿dónde le gustaría que sus pecados estén? ¿Sobre su cabeza o registrados en el santuario en el cielo? Mejor, registrados en el santuario. El Señor juzgará a su pueblo. Hay una lista. Y si esta lista está bien larga, muy larga, entonces bien para ti. Pero si esta lista está demasiado corta, podrías estar en problemas. Así que examínense a sí mismos si están en el Señor. Vengo pronto y mi galardón está conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Apocalipsis 22:12. La venida del Señor revelará estas cosas. Yo creo que no tenemos nada que temer. Los 2300 días tienen un tiempo específico. Empieza al 457 antes de Cristo, y si tiene 2300 años viene al año 1844. Es un tiempo muy interesante, es un tiempo muy interesante. Es el tiempo cuando el Manifiesto Comunista fue escrito, fue el tiempo cuando salió la teoría de la evolución del mundo, precisamente en el 1844. Fue un tiempo cuando hubo un gran choque entre lo que es el Mesías verdadero y lo que no es el Mesías, la filosofía del mundo sobre la creación del mundo.
tiempo maravilloso, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Cuál será el estándar del juicio? Preguntemos a la Biblia. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de libertad. La ley será el estándar de juicio. Santiago 2, versículo 12. Escuchemos la conclusión de todo este problema. Eclesiastes 12, 13 a 14. Temed a Dios y guarden sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Pues Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. ¿Se escucha mucho de este tema en el mundo hoy? No. Si me amas, dice Jesús, guarda mis mandamientos. Juan 14, 15. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Primera de Juan 3, 21, 22. Es tan simple como suena. Pide perdón, Dios te pondrá bajo gracia, y tu registro de pecados será registrado en el santuario. Ve y no peque más, come del pan de vida, bebe el agua viviente, Jesucristo, toma la luz del mundo, vive, come y bebe de tu religión. No hay nada bueno en tener una religión a medias. Y luego, cuando Cristo vuelva, serás limpiado de todas tus injusticias. Todo, nada de esto se quedará en tu cabeza, ni una mancha. Y la justicia de Cristo te cubrirá otra vez. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y de limpiarnos de toda iniquidad. Primera de Juan 1, versículo 9. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Ese es un evangelio que ya no escuchamos. Pero esto es verdad, damas y caballeros. Esta es la verdad. Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero tener una fe sin obras, sin hacer algo, es inútil. Y el que sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Apocalipsis 22, 11. Muy pronto este decreto saldrá y el tiempo de prueba terminará. Y si estás en el lado de los inmundos, será muy tarde. Quedarás inmundo. Si estás en el lado de los justos, bien. El Señor vendrá muy pronto. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. A veces me pregunto, cuando veo al mundo, Señor, ¿por qué todavía no has venido? Algunas personas dicen que el Señor va a tener que disculparse con Sodoma y Gomorra si no viene pronto, porque las cosas están mal. Pero conozco el carácter de mi Dios, y Él es paciente. Y aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y la fe de Jesús. Jesús viene pronto, amigos. Él viene pronto en las nubes de los cielos. Y es mi oración, mi deseo, que cada uno de nosotros tenga el entendimiento correcto de qué significa servirlo. No significa solo servirle y cantar simplemente aleluyas. Significa aceptarlo como mi Salvador personal y mi Rey. Y un rey es una persona que tiene que ser obedecida. No porque Él quiere señorear sobre mí. No, el Señor Jesús demostró que Él vino para lavar mis pies, ¿verdad? Él no vino a señorear sobre nosotros, pero nos pide obediencia porque es bueno para nosotros, porque es lo correcto para nosotros. Él dice, escribiré mis leyes en tu corazón. Ese es el nuevo pacto. Y cuando la ley esté en el corazón, querrás hacer lo que es correcto. Les aseguro que sus relaciones mejorarán, el amor por uno al otro mejorará y toda su manera de pensar mejorará. Si volvemos a obedecer, regresamos a una relación de obediencia con Jesús, con Dios. Y no hay nada que temer ante el juicio si hemos confesado nuestros pecados. Nada. Y mientras más larga la lista de los pecados que he confesado, que están registrados en los cielos, mejor. Porque eso significa que todos los pecados están ahí. Y olvídate de ellos y renúncialos. Y esa es mi oración para ti. Mañana empezaremos a mirar al otro lado de la moneda.
Por ahora he tratado de hacer lo posible para mostrarles los criterios de la Biblia acerca de la salvación y de la relación con Cristo, lo que ellos implican. Mañana veremos a la falsedad. Identificaremos el anticristo por nombre. Y sé que quizás algunos de ustedes se queden lastimados, ofendidos, pero si se molestan conmigo, enójense conmigo, pero no con la palabra. Pueden arrojarme un tomate, pero sigan regresando y aliméntense más de la palabra. Y a ver si podemos ver todo esto juntos. Gracias por venir.